de unir a lo que es la continuación del día de ayer. Bueno, recapitulando un poquito del día de ayer, bueno, hemos hablado de lo que es la infraestructura de la farmacia, bueno, la infraestructura de un almacén, perdón, la aclaración, y las áreas que debe tener. Nos hemos quedado en lo que es el área, hemos hablado del área de cuarentena, hemos hablado del área de almacenamiento de materia prima y de productos a granel. Vamos a continuar con el área área para productos que requieren condiciones especiales. Esta área es muy importante, muy importante. Bueno, recalcar además que todas las áreas deben estar debidamente delimitadas en el almacén. Esta área puede estar en un lugar muy especial. También el ejemplo es el cuarto frío, o dentro de este cuarto frío se aplica estrictamente la cadena de frío para el almacenaje de los productos que requieran condiciones especiales. Comúnmente esto se ve cuando existen almacenes que requieren el almacenamiento de reactivos, por ejemplo, de biológicos, y estos corresponden generalmente a importadoras, a distribuidoras, y el caso común y ejemplo que se da en los establecimientos de salud que manejan, por ejemplo, los hospitales, manejan una gran cantidad de reactivos que podría tener en su almacén, o estos mismos ya se descentralizan en el almacén del laboratorio de análisis clínico, porque tendría que haber un área específica para lo que es el almacenamiento de sus reactivos, ¿no? Lo mismo tendría que haber, lo que siempre recalco en los establecimientos farmacéuticos, ¿no? Si es que desean tener biológicos. Sabemos que un biológico tiene que estar en estricta cadena de frío, porque el romperse la cadena de frío los biológicos son sumamente inestables. Entonces ya no sirven para nada y considero que es algo ético. ¿Por qué? Porque hay algunas farmacias que hacen el acto de dispensar del toxoide tetánico, por ejemplo, ¿no? Y algunas veces vi en farmacias llegó toxoide tetánico y dispuestos para lo que es la dispensación. Pero ustedes se preguntaron, voy a ir a comprar mi toxoide tetánico a esta farmacia X, digamos. ¿Me estará dispensando correctamente el producto? Porque resulta que me da en una bolsita con un hielito. ¿Estaremos garantizando que ese producto se mantenga en una cadena de frío? Porque el estar en contacto directo con un pedazo de hielo, podríamos decirlo, aumenta la temperatura y se rompe la cadena de frío, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado en algunas farmacias que en su área de almacén, porque pueden tener refrigeradores, tener un pequeño espacio, es decir, área de la cadena de frío, por ejemplo, o medicamentos que necesitan condiciones especiales de almacenamiento, porque muchas veces tenemos en el establecimiento farmacéutico medicamentos como el atracurio, por ejemplo, ¿no? El atracurio que necesita condiciones especiales de almacenamiento, ¿no? Entonces, una farmacia privada, una farmacia aislada de un centro de salud, tendría que garantizar que este producto haya sido correctamente almacenado. Vamos a suponer que así fuese, pero la distribución o la entrega o la dispensación la estará haciendo de forma correcta. O sea, mucho cuidado en eso, estimadas colegas, si ustedes quieren dispensar o tienen esos productos de condiciones especiales de almacenamiento, porque deben garantizar al usuario de que ese producto va a llegar como tal, con las mismas condiciones, al lugar donde va a ser aplicado.
¿no? Por ejemplo, estos almacenes, o sea, esta área de productos especiales en los establecimientos de salud que tienen farmacias, se garantiza porque sale de la farmacia, ya sea en una conservadora preparada, directo al área de aplicación, o sea, no transcurre mucho tiempo y estamos garantizando, ¿no? Es inmediato la aplicación de este producto. Por eso, ojo, esto se sale un poquito más allá de lo que es la presentación, una recomendación que siempre hago a las colegas que desean manejar biológicos en su establecimiento farmacéutico, lo que generalmente no recomiendo, ¿no? Porque esto, cuando una persona va a buscar este medicamento, debería buscarlo en establecimientos de salud que tengan una farmacia, ¿no? Que se garantice la aplicación y la conservación del medicamento hasta el momento de la aplicación, ¿no? Ahora nos concentraremos en lo que es esta área, ¿no? Estas áreas generalmente se dan, como les dije, en las importadoras, en las distribuidoras y en establecimientos farmacéuticos que están dentro de un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, los biológicos, por ejemplo, en una farmacia, ojo, esto me olvidé recalcar, no pueden estar conjuntamente con medicamentos, ya, con medicamentos. Respetamos esto porque es el control estricto para los biológicos. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que sí tienen que estar en lo que es cadena de frío, pero todavía tienen un margen de estabilidad cuando se abre continuamente las puertas del refrigerador donde se haya encontrados. Ojo, los refrigeradores tienen que ser calibrados porque sabemos que la cadena de frío es entre 2 y 8 grados, ¿no? Para eso siempre recomendamos que es el uso de los termómetros de alcohol, ¿no? Que estén en la parte superior y en la parte inferior del refrigerador, porque en estas dos áreas internas del refrigerador la temperatura puede variar. Entonces, esas son las recomendaciones en un establecimiento farmacéutico, ojo, ¿no? Que debe existir 2 refrigeradores independientes, uno para lo que es los biológicos, estricto manejo de los biológicos, y otro para los medicamentos que necesitan estar en cadena de frío también, ¿no? No pueden estar mezclados. Continuando con la presentación, es muy importante que estas importadoras que tienen estos cuartos fríos, dentro de las áreas de dentro también de esta área de almacenamiento, tiene que existir también nuestras pequeñas áreas de cuarentena, de devoluciones, contramuestras o algún medicamento que esté observado por algún cambio organoléptico, y ese es nuestro reclamo al laboratorio productor, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta especialmente esta área, que debe estar, como todas las áreas del almacén, delimitada con la señalética correspondiente, con restricción de ingreso al mismo. Continuamos con lo que es la cadena de frío, ¿no? Como les antecedí, deben contar con refrigeradores adecuados para el almacenaje del medicamento que requieran ser mantenidos a bajas temperaturas. Deben estar provistos de termómetros y se debe hacer una lectura diaria del mismo. Además, que las empresas que tengan y los establecimientos farmacéuticos que tengan, que almacenen este tipo de medicamentos, deben contar con un plan de contingencia para casos de corte. ¿Qué tal que, digamos, mi empresa tiene exclusivamente reactivos que deben estar en estricta cadena de frío, o peor, los que son los biológicos hoy en día? Existen comercialización de biológicos como estas vacunas para enfermedades que no están cubiertas por el PAI, por ejemplo, no sé, una hepatitis C, creo que la hepatitis C no está cubierta y que tenemos que adquirirlas, ¿no? De las empresas, de empresas legalmente establecidas. Y estas empresas sí tienen que tener un plan de contingencia.
de contingencias para evitar, digamos, estos cortes que puede existir dentro del área y se pierda, digamos, la temperatura por el corte de energía. Entonces se tiene que prever eso específicamente en un procedimiento, ¿no? Y contar con las conservadoras correspondientes para el manejo de biológicos, ¿no? La cadena de frío, cuando estamos haciendo ya el transporte, ¿no? Tenemos que, bueno, nuestras conservadoras tenemos que estandarizarlas a través de un procedimiento que debe ser para garantizar que una vez ingresado se conserve una temperatura de 2 a 8 grados, lo que quiere decir que, por ejemplo, en lo que es la preparación de estas conservadoras, lo que se sugiere es que se utilice estos frascos fríos, estos los llamados perritos que dicen algunos, ¿no? Estos frascos fríos, pero 50-50. ¿no? Es decir, 50% de hielo y 50% de agua. Como quien dice, los hacemos escarchar al ambiente, luego colocamos en la conservadora y hacemos la medición de la temperatura en el interior de lo que es la conservadora para garantizar que esté entre 2 y 8 grados. Pasando de esta área, que es una área realmente con un control estricto de los medicamentos con condiciones especiales de almacenamiento, nos pasamos a lo que es el área para productos de baja, vencidos, devueltos, separados o con acceso restringido. Entonces, todas las empresas farmacéuticas tienen que tener esta área porque se supone que pueden hacer una devolución, no sé, dentro de lo que es la venta de un producto farmacéutico o un establecimiento. Se tiene que tener bien claro o por escrito que va a haber una devolución, ¿no? Es decir, que si, digamos, yo como farmacia particular estoy adquiriendo un producto de una farmacia, de una importadora X, quien me da el beneficio de que si mi medicamento no ha rotado hasta su fecha de vencimiento, entonces hace el recojo del mismo, y que habitualmente muchas empresas lo hacen del establecimiento, previa comunicación también del establecimiento farmacéutico, porque si no se los comunico, ellos no saben si existe producto vencido. Entonces, al recoger este producto, tienen que tenerlo en una área específica, ¿no? Devueltos. O por alguna situación, la misma empresa no ha podido hacer la dispensación o la venta de algunos de sus productos. De ende, estos productos por su fecha de vencimiento van a tener que darlos de baja. Y bueno, estos deben estar, como ya les mencioné anteriormente, con acceso restringido. ¿Para qué? Para evitar la pérdida, robos o cualquier otra situación. Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios de baja deben ser destruidos según el procedimiento interno correspondiente y comunicar el hecho a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos. En nuestro medio, AGEMET, o sea, si estamos hablando de una importadora o una distribuidora a nivel nacional, a quienes deben informar que tienen medicamentos vencidos y van a proceder a la baja y a la posterior destrucción, es a AGEMET, a la Agencia Estatal de Medicamentos. Previa esa información, podrían delegar el constatar este proceso de destrucción a sus diferentes jefaturas regionales de farmacia en cada departamento, y ellos pueden hacer la presencia en su respectiva jurisdicción para constatar que los medicamentos se proceda a la destrucción de los mismos, ¿no? En el ámbito de lo que es en el procedimiento
En las compras estatales, por ejemplo, se debe proceder bajo un procedimiento normatizado, que es el reglamento de baja y disposición de medicamentos, y se debe cumplir a la cabalidad. El mismo flujo es el que se hace, pero no con una observación tan estricta, porque cuando en el ámbito privado, porque en el ámbito público estamos hablando que la baja de medicamentos es un daño económico al Estado, ¿verdad? El área de materiales rechazados. En este caso, los materiales rechazados pueden ser, deben identificarse, aislarse para impedir su uso u operaciones en proceso. Debiendo estar separados con acceso restringido, tomándose las medidas necesarias para tal. En los laboratorios se puede dar esto. En los laboratorios, cuando estamos hablando de qué, no sé, ha llegado mi material de empaque. De empaque de mi producto, digamos, mis bolsas han llegado para mi producción para producir un cierto medicamento. Resulta que es un material que no me sirve porque, no sé, ha sido identificado cuando se ha hecho el muestreo correspondiente, este material ha presentado defectos. Entonces, las tengo que separar. Lo mismo también puede ser en lo que es materia prima. Si hago un muestreo de mi materia prima antes de ingresar a lo que es el área de producción y existe alguna contaminación, aquí yo las tengo que rechazar, ¿no? Eso es en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del establecimiento farmacéutico casi esto no se va a dar porque no es un laboratorio productor, ¿no? O a menos que, en esto serían productos deteriorados, más o menos en el área de vencidos, ¿no? Por alguna razón, en mi farmacia puede haberse caído, tenía leche para niños menores de 6 meses, y resulta que se cayó y se abolló. Ustedes saben que estos frascos con abolladuras ya tienden a contaminaciones y no se deben consumir. Otras áreas, eso finalmente, como les mencioné anteriormente, se da en la industria farmacéutica, un área de materiales altamente activos, materiales altamente radioactivos. Mucho depende que estas áreas se implementen según la actividad, ya sea del laboratorio, ya sea de la importadora, ya sea de la distribuidora. Se dan estos casos. En el caso de establecimientos farmacéuticos, otra vez podríamos un área de productos que requieran controles especiales. Podríamos decir el área de medicamentos controlados, ¿no? Que también sería un área que nosotros ya mencionamos anteriormente, pero esto más se enfoca tal vez en el área del laboratorio, cuando un laboratorio desea producir o produce, digamos, fentanilo, que lastimosamente en nuestro medio no existe, y ahora que necesitamos tanto, es realmente una pena buscar el fentanilo porque no hay. Ahora, las áreas de embalaje y despacho. Estas áreas de embalaje y despacho son propias de una importadora o de una distribuidora, ¿no? Donde estas áreas están destinadas a la preparación para una área específica, tal como dice en la imagen, en la cual puede estar un mesón. El personal obviamente tiene que estar completamente capacitado, orientado, con la indumentaria correcta, con todo el material necesario para proceder a hacer la preparación, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de lo que se va a preparar, se debe ya acondicionar también el material. Por ejemplo, cuando son productos frágiles, como decir ampollas y todos, tienen que tener el material de rótulo de frágil, o aquellos que se van a proceder a embalar
para hacer un despacho de estos medicamentos que requieren condiciones especiales de almacenamiento, ¿no? Preparar mi cámara fría, cerciorarme que está entre los grados adecuados, ¿no? Cerciorarme que esté en una caja que no sufra golpes, que no sufra movimientos bruscos internos, todo eso según las características de qué se va a preparar. Entonces, esto mucho depende de la empresa también, ¿no? Obviamente, el área de preparación debe estar de la misma forma delimitada en el almacén con las líneas correspondientes en el piso, y también debe ser de un material de muy fácil limpieza, de superficie lisa, para que no exista acumulación de contaminantes para que puedan invadir nuestra preparación, ¿no? Porque se supone que tenemos que sacar el producto de la importadora en excelentes condiciones. Y se entrega a la farmacia, y la farmacia también debe cumplir ese rol de continuar esa cadena, de continuar la cadena de almacenamiento correcto dentro del establecimiento farmacéutico. Para eso siempre se les pide que, por ejemplo, en el área de farmacia, ¿cuál va a ser mi área de embalaje y despacho? Va a ser mi área de dispensación, ¿no? Donde el farmacéutico encargado, ¿qué va a hacer? Va a preparar la receta, va a acondicionar la receta en el material que disponga. Generalmente existen los sobrecitos de papel para lo que son las ampollitas, ¿no? Donde colocamos las ampollas. Muchos agentes farmacéuticos, ¿qué hacemos? Hacemos el enunciado, ¿no? Una ampollita, aquí no sé, metamizol, ¿no? Entonces ya rotulamos, ¿no? Eso ya implica lo que son las buenas prácticas de dispensación, pero si hablamos del establecimiento farmacéutico, sería esa nuestra área, ¿no? Bueno, dentro del almacén, ¿no? La misma característica en el establecimiento farmacéutico, ¿no? Comparamos esas dos áreas simplemente, ¿no? Que debemos acondicionar correctamente en un establecimiento farmacéutico. En el almacén, como se mencionó anteriormente. El área administrativa. El área administrativa dentro de un almacén también debe existir y está destinada a toda la documentación existente que haya sido proporcionada por el laboratorio productor, por ejemplo, ¿no? O si del laboratorio estarán en esa área lo que es, no sé, sus ingresos de materia prima, sus controles al almacén dentro de la materia prima, cuándo ha ingresado, cómo ha ingresado, en qué cantidad ha ingresado, todo el respaldo documentado. En lo que es una importadora, cuando estamos hablando ya de un producto terminado, ¿verdad? Ya no de un laboratorio, sino también cuánto está ingresando, sus despachos aduaneros, cómo ha ingresado, en qué cantidad está ingresando, de dónde está ingresando, sus controles de calidad de la empresa, controles de calidad externos, si ha sido sometido a muestreos o no ha sido sometido a muestreos dentro de lo que es el país, porque normalmente AGEMET instruye muestreos a ciertos lotes de medicamentos para hacer su control de calidad. Entonces, toda la documentación referente al manejo de la farmacia, del almacén, de la importadora, debe estar en esta área administrativa, ¿no? En un establecimiento farmacéutico manejamos una área pequeñita, o sea que nuestro almacén no necesariamente, pero aisladamente tenemos también, se tiene una área administrativa también, donde se documenta, por ejemplo, lo que son el ingreso
o lo que es nuestras facturas, nuestra adquisición, nuestros procedimientos operativos estándar que también deberíamos tener en un establecimiento farmacéutico, que tendríamos que tener nuestros libros de manejo de medicamentos controlados, nuestras recetas, todo en un área administrativa, tal cual también se maneja en un establecimiento farmacéutico, pero ya es otra área fuera del almacén. Pero supongo que nuestra farmacia tiene un almacén pequeño, dependiendo, vuelvo a recalcar, de las características de la farmacia, ¿no? Pero dentro del almacén debe tenerse un área administrativa que maneja documentación exclusiva del almacén. Aparte, fuera de todas las áreas mencionadas anteriormente, debe existir otras áreas accesorias al almacén, ¿no? Es decir, fuera del almacén también pueden estar nuestra área de vestidores, por ejemplo, el área de servicios higiénicos con la con la señalética correspondiente, el área del botiquín, bueno, puede haber también el comedor fuera ya con previo protocolo de ingreso también, ¿no? Y deben estar fuera del almacén, no pueden estar en el interior del almacén, delimitados dentro del interior del almacén, no. Estas áreas accesorias están fuera del área del almacén. Ahora, hablando de equipos y materiales que debe contar un almacén. Tiene que tener lo que es este tipo de equipos, bueno, las importadoras generalmente tienen estos equipos para levantar cajas, o utilizar menor esfuerzo dentro del almacén. Depende de las características ambientales, geográficas donde esté ubicada el almacén, podemos tener lo que son estos aparatitos que controlan la temperatura, ¿no? Entonces, los hidrotermómetros, por ejemplo, que deben estar en el área de almacén, nuestro aire acondicionado, pero no los equipos de aire acondicionado que estabilicen la temperatura al interior del almacén, y nuestros hidrotermómetros que pueden estar en distintas áreas del almacén. Dentro del almacén puede estar 3 o 4 dependiendo el área del almacén, ¿no? El espacio que utiliza el almacén. Es muy importante. Dentro del almacén debe estar provisto de pallets cuando estábamos hablando de productos de gran volumen, cajas, por ejemplo, que deben ser almacenados que deben estar dentro del almacén para que no tengan contacto directo con el piso. Estos pallets, ojo, deben estar, si no bien podríamos decir en nuestro medio certificado, pero lo que se recomienda es que debe ser de madera seca para evitar que existan en el interior de estos pallets microorganismos como tal vez termitas o que otro tipo de insectos que puedan, aparte de destruir el pallet, puedan contaminar nuestros medicamentos que están encima de ellos, ¿no? Y además, el almacén debe contar con la estantería suficiente, previniendo un espacio de flujo de tránsito del personal que trabaja en el almacén, ¿no? Entonces, estos estantes también deben estar alejados del techo, por lo menos unos 60 o 70 centímetros, no pueden estar directamente en contacto con el techo, ¿no? Tiene que haber un flujo, una corriente de aire
en la parte superior, ¿no? Esto es la imagen que ven en esta diapositiva. Es un ejemplo de ubicación de la estantería, ¿no? Y obviamente se encuentra delimitada, señalizada en qué ubicaciones tienen que estar los estantes, ¿no? Es importante esto. Además que el almacén, según la ubicación, tiene que garantizar la fácil limpieza. Es decir, que los estantes no pueden estar en contacto directo con la pared, ¿no? Tiene que haber un espacio que por lo menos de unos 30 centímetros o tal vez más, que nos permitan realizar la limpieza y no exista un contacto directo con la pared del almacén. Además, debe tenerse este tipo de material dependiendo de la ubicación del almacén, por ejemplo. Cuando hablamos almacenes de hospitales, de farmacias hospitalarias, por ejemplo, ¿no? Los almacenes, por la característica y por la cantidad, generalmente se encuentran en un lugar tal vez apartado del área de dispensación, por la cantidad de almacenaje que deben tener estos, bueno, por la cantidad y volumen de medicamentos o insumos que se debe resguardar. Pueden haber estos carritos en los cuales se procede a hacer el transporte, ¿no? El transporte del almacén al área de dispensación. Realmente no están muy lejos, están cerca, pero sí se puede contar con estos carritos de transporte, ¿no? Especialmente en los establecimientos farmacéuticos de hospitales. Ahora, dentro de lo que es un establecimiento farmacéutico, habíamos hablado que debe existir estantería. Sí, debe existir nuestro almacén, debe contar con la estantería correspondiente. Si tiene algunas soluciones, debe estar sobre encima de pallets. Entonces, esto depende de la capacidad de almacenaje del almacén de un establecimiento farmacéutico. Si estamos hablando de un establecimiento farmacéutico privado que no está dentro de un hospital, por ejemplo, ¿no? Debe garantizar. Y ojo, colegas, es muy importante que en su almacén de un establecimiento, de una farmacia privada, se debe cumplir esto. Debe estar limpio, ordenado, lo ideal, sistematizado, ¿no? Hoy en día existen paquetes o empresas informáticas que ofertan paquetes de Cardex para el sistema privado, ¿no? Que los establecimientos farmacéuticos pueden adquirir. A nivel público ya se manejan sistemas informáticos a nivel nacional ya de forma obligatoria, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a permitir eso? Es llevar un control correcto de nuestras fechas de vencimiento, nos ayuda muchísimo. Ahora, dentro del almacén tiene que haber sí o sí, tiene que estar provisto de extintores. En especial en aquellos lugares, en aquellos almacenes que almacenen, por ejemplo, insumos que son altamente inflamables, que por un motivo, razón, por un corte de energía o por, no sé, por un corte eléctrico, perdón, mejor dicho, pueda emitirse una chispa y provocar un incendio, ¿no? Entonces debe haber accesibilidad directa a los extintores. En un almacén, dependiendo el tamaño del almacén, puede haber hasta 4 extintores en cada pared, por ejemplo, o dependiendo, de forma externa también puede existir los extintores del almacén en la parte de ingreso del almacén puede estar ubicada el extintor. Y también una de las sugerencias muy importantes es de que obviamente el personal debe estar capacitado continuamente en el manejo del extintor.
todo el personal, desde el que hace la limpieza hasta el gerente, digamos, ¿no? Todo el personal debe estar capacitado en el manejo de los extintores. Además que los extintores también deben estar en continuo mantenimiento, ¿no? Y bueno, respecto a todo lo que tendría que tener en lo que es equipamiento y materiales, ¿no? Hemos hablado de un almacén. Ahora nos vamos a ir a esta parte que es muy... no es delicada, sino que conlleva mucho trabajo, porque la implementación o la generación de documentación de almacén va a ir acorde a las características del almacén. O sea, yo no puedo comparar un almacén pequeñito con un almacén grande, con un almacén de un laboratorio, con un almacén de una importadora enorme, o una importadora chiquita, o una distribuidora pequeña o grande. Entonces van además de que también la documentación debe estar acorde a lo que se importa, bueno, a lo que se almacena dentro del almacén, ¿no? Es muy importante empezar por eso, por las buenas prácticas de documentación. Las buenas prácticas de documentación, también que se debe describir en un POE, es, por ejemplo, no lápiz, no borrador, no corrector, tinta azul, dónde se debe firmar, dónde se debe sellar. Entonces, es un procedimiento también. Entonces, toda documentación no debe tener ni tachaduras, ni borrones, ni el uso de, como se menciona en la diapositiva, ¿no? Ningún tipo de uso de ni corrector ni borrador. Y generalmente el tinta azul, como en el lapicero, ¿no? Y en los sellos también. Los sellos hoy en día se recomienda que los sellos sean de color tinta azul, otro color menos negro. Ahora, debe existir un procedimiento, debe existir un procedimiento en el cual sirva para elaborar, revisar, aprobar, modificar, reproducir, controlar, actualizar, conservar y distribuir la documentación. Este procedimiento es llamado POE de POEs, o sea, donde me dice cómo debo elaborar mi POE. Es el POE maestro también, o el POE número 1. Entonces, la que exige el procedimiento de elaboración de cada uno de los POEs. ¿Qué son los POE? Los POEs son los procedimientos operativos estándar que deben ser registradas de forma obligatoria a cada actividad realizada dentro del almacén. Toda actividad debe estar registrada. Como les mencioné anteriormente, cuando existe una auditoría de BPAs, ya sea al almacén de producto terminado de un laboratorio productor, al almacén de una importadora o al almacén de una distribuidora, todo debe estar documentado a través de los POEs, todo debe estar respaldado, tal como dicen los POEs. Si no existe y se hizo y de forma verbal dicen que se hace esa actividad, no cuenta. O sea, es un punto menos o van bajando lo que es, van observando el manejo de falta de documentación. En lo que, cuando hablamos de un establecimiento farmacéutico, actualmente no existe una norma específica para lo que son los establecimientos privados, pero sí para el nivel público, que sí debe existir un manual de procesos y procedimientos, que es nada menos que el conjunto de POEs dentro del establecimiento farmacéutico, que son parámetros que se deben tomar para lo que es un proceso de acreditación. Entonces, hospitales grandes que tienen almacenes grandes, como los hospitales de tercer nivel o los de segundo nivel, deben ya tener empezar a elaborar o cumplir como tal lo que es sus manuales de procesos y procedimientos.
La documentación debe ser de forma entendible, clara y sencilla. El personal debe conocer la totalidad de los documentos involucrados con su puesto de trabajo y conocer cómo aplicarlos, dónde se ubican y cómo tener acceso a ellos. Es importante que esto nace incluso desde el manual de funciones, ¿no? Y ahí dice qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. En su manual de funciones dice qué tiene que hacer, pero en el POE dice cómo lo debe hacer y qué respaldos debe tener. Entonces, eso debe conocerlo todo el personal con continuas capacitaciones. Es decir, cuando ingresa un personal nuevo, se le debe involucrar sobre lo que son los procedimientos dentro de lo que es mi almacén. Es muy importante y de hecho esto también, uno de los POEs es la capacitación continua al personal. Ahora, los POEs generalmente tienen este formato, ¿no? Que deben ser describir los procesos de almacenamiento, por ejemplo, de definir la ruta de recogida de gas en caso de recarga, ¿no? Ese término un poquito habría que definirlo, y que tiene que tener, por ejemplo, el logo, el título, el número de procedimiento operativo estándar, tiene que tener un objetivo, un alcance, quiénes son los responsables, definiciones y abreviaciones, más o menos este es el formato. Debe ser aprobado, revisado por, aprobado por. Generalmente los procedimientos operativos estándar, su elaboración está a cargo del regente farmacéutico del establecimiento, de la importadora, ya sea del responsable de almacenes, del almacén de producto terminado del laboratorio productor, por ejemplo. En lo que es en una farmacia también deberíamos tenerlo, en las farmacias hospitalarias, quien prepara esto es el regente farmacéutico también, en todas las áreas los hacen los regentes farmacéuticos, revisado podría ser por un ente superior, podría ser por el administrador o por algo, de la institución, y aprobado porque podría ser por la junta de socios, de una empresa, por el gerente, podría ser en una empresa o una distribuidora o una importadora, o a nivel estatal, por ejemplo, podría ser por el director, revisado por el director, aprobado por coordinación de red. Ya se toman instancias para hacer quién los dos revisan y quiénes lo aprueban, ¿no? La documentación, registro de cada recepción. Aquí vamos a dar un ejemplo más o menos de qué debe estar documentado, pero esto es indiferente, porque pueden ver mucho más actividades que tienen que ser documentadas dentro de una importadora, una distribuidora o un establecimiento farmacéutico, porque esto va a depender de qué tipo de productos almacenan, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy haciendo mi recepción y despacho, pues tendría que tener un documento y hacer un POE o un formulario anexo a mi POE que se debe llenar, por ejemplo, la fecha de recepción o de despacho, describirla, la cantidad, la calidad, el proveedor, el lote, las fechas de vencimiento y el fabricante. Pues esos son los parámetros que tal vez yo podría ponerlo en un formulario anexo a mi POE, que me va a servir para qué. Es un documento que va a validar ya sea mi recepción o mi despacho, ¿no? En la recepción, por ejemplo, yo puedo verificar individualmente cada caja y cada empaque, ¿no? Verificación individual de cada caja y empaque. Yo tengo mi formulario elaborado donde uno de mis parámetros me dice cumplir eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando estoy haciendo ese procedimiento, reviso cada caja, reviso el empaque, todo.
revisión frente al orden de compras, ¿no? Entonces, eso es lo que les mencionaba ayer, por ejemplo, de que nosotros debemos revisar todo, desde la factura que nos traen en un establecimiento farmacéutico, por ejemplo. El proveedor viene, nos entrega, aparte de la factura, nos entrega una nota de remisión. Esas notas de remisión tenemos que comparar con el producto que estamos recepcionando, que coincida totalmente, desde el nombre, que sea el mismo producto que he pedido. Por ejemplo, no sé, puede haber similitud de productos, digamos, ¿no? Que en mi factura yo haya pedido, no sé, el amoxidal, digamos, nada más, comprimido. Yo he pedido eso, pero resulta que en mi nota de recepción me entregan amoxidal, correcto, está bien, pero el producto es amoxidal dúo que me está presentando físicamente. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a proceder a mi rechazo, porque no es el mismo producto que he solicitado, no coinciden ni las lotes, ni los lotes de venir, porque estoy hablando de otro producto. Entonces, yo tengo que hacer esa revisión. Lo mismo pasa en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, uniformidad e integridad de las cajas de empaques, ¿no? Ahí yo voy, que sean las mismas, ¿no? Que no existan otras, digamos, de otro, ¿qué tal? Que no sé, que cuando estoy recibiendo mi producto en el área correspondiente, me viene una caja en la cual existen las cajitas correctamente identificadas, pero en el fondo existen las mismas cajas, pero con un tono diferente de color de caja de lo que comúnmente llega, ¿no? Tiene algún defecto de caja, no sé, y yo las tengo que rechazar. Aparte, cuando se me está llegando, tiene que llegarme por lotes, tiene que venirme de forma separada, ¿no? Digamos, o en la caja misma anunciarme de que en esta caja existen 50 cajas de lote X y 50 cajas de lote Y, digamos, ¿no? Porque no las he podido separar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en otras cajas cerradas, empaquetadas, viene el lote X, lote Y, lote X, lote Y. Entonces, yo en el momento que hago mi recepción, en base a un formulario elaborado de forma interna correspondiente a la empresa, yo hago mi calificación y procedo a la validación, ¿no? Seguimos, esto es un ejemplo simplemente, ¿no? Que el etiquetado y el empaque, que no afecte la calidad del producto, ofrezca adecuada protección frente al entorno, las etiquetas del producto, todo eso se tiene que verificar. Y todo eso tiene que estar descrito en un POE y se debe aplicar en el área de recepción o despacho también, ¿no? Ahora, esto puede ser un formulario anexo a lo que es mi control de temperatura, ¿no? Entonces, que para verificar, por ejemplo, ¿no? El almacén, ¿no? Porque lo tengo que hacer de forma cotidiana. Ahora, esto también debe estar especificado en un POE. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Quiénes lo deben hacer? ¿Cada qué tiempo lo deben hacer? Todo en un POE. Bueno, debe existir un monitoreo de condiciones de almacenamiento. Equipos de medición, tiene que ver, registros disponibles. Archivo hasta un año posterior al tiempo de vida útil autorizado de un producto, ¿no? Eso está. El mapeo de temperatura uniforme en las áreas tendría que existir. Para eso se elabora un formulario también que debe estar de respaldo cuando nosotros hacemos, calificamos o estandarizamos un POE, digamos. ¿Cómo yo hago? Eso mucho depende. ¿Cómo yo determino hasta qué temperatura debe estar máximo mi almacén? ¿O qué humedad relativa debe tener mi almacén?
y cómo no pasarme de ahí o ponerme una alerta. Entonces, esto generalmente se recomienda que debe ser de acuerdo a lo que se está almacenando, de acuerdo al etiquetado, al inserto de un medicamento. Por ejemplo, antes de decir que mi almacén tiene varios productos. Entre esos varios, una media es que se ha revisado todos los insertos y todos tienen una tolerabilidad hasta 20 grados de almacenaje. Entonces, yo tomo como máximo mis 20 grados, ¿no? Pero si aquellos que tienen hasta 30 grados, hasta 30 grados, por ejemplo, entonces tiene que tomar como máximo esos 30 grados, ¿no? En un POE descrito. Eso mucho depende de lo que se va a almacenar y de las condiciones específicas de un medicamento que en su inserto mencione en qué escala de temperatura va a estar, ¿no? Es importante también que en la documentación exista respaldos de lo que es los equipos calibrados, certificados, el rango apropiado, por ejemplo, lo que estaba hablando, precisión, cronograma, registro, mantenimiento, las hojas de vida de todos los que están dentro del almacén, ¿no? Es importante tener todo esto por escrito y obviamente con los formularios respectivos. Lo común es que exista también POEs de rotación y control de existencias, ¿no? Estos debe haber, el objetivo de esto es verificar periódicamente físico versus registro. Ya se mencionó de que un almacén, la clave de un almacén tiene que estar ordenado, limpio y debe estar sistematizado, ¿no? Entonces, que debe tener un manejo que nos ayuda a identificar los saldos, por ejemplo, ¿no? O sea, puede haber, no sé, no puede existir, digamos, que físicamente yo tenga 20 y en el sistema tengo 30, digamos, ¿no? Hay una falla. Y a eso se debe proseguir a una investigación por cada caso. Esto puede llevar también, una vez de hacer la investigación, una confusión por uso inapropiado del sistema, por ejemplo, ¿no? Y eso también tiene que estar documentado y cómo se puede solucionar eso. Ahora, el control de productos vencidos también, como se ha dicho, todo, absolutamente todo debe estar registrado en los POEs. Y eso es, digamos, no sé. Yo sé que tengo un área específica para productos vencidos, que yo sé que tiene un área restringida, pero se debe hacer una revisión periódica para prevenir el uso de estos productos vencidos. Por algún error puede moverse, digamos, ¿no? Y eso también es lo que pasa y lo que recomiendo en establecimientos farmacéuticos, que se supone que por más pequeño que sea el almacén, debe tener un área específico con la señalética correspondiente para estos mis productos vencidos, porque todo establecimiento farmacéutico, todos, tienen alguna vez un producto vencido, ¿no? Y se debe hacer un control. Ya eso podemos hacerlo, como ya les dije, lo ideal sería que tengamos POEs. Los procesos de devolución registrado también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cómo hacemos una devolución de algún producto? Tiene que estar basada en criterios de calidad establecidos para decidir acerca de su disposición final, por ejemplo, ¿no? En un proceso de devolución es un área restringida, en el área de cuarentena, se va a proceder a lo que es un rechazo, el personal continuamente tiene que estar capacitado. Entonces, a lo que me refiero con esto es que cada actividad debe estar respaldado por algo escrito y registrado por cada actividad. Retiro del producto también debe ser un procedimiento escrito, aprobado, productos que se sospechen defectuosos, un listado de distribución a clientes, por ejemplo, a quienes hemos distribuido. Esto cuando hablamos de una trazabilidad del medicamento. Por ejemplo,
Todas las empresas farmacéuticas y laboratorios farmacéuticos deben, por norma, estar sometidos a un muestreo para un control de calidad externo, porque se supone que los mismos tienen un control de calidad interno antes de poder ser comercializados. Pero AGEMED, a través de AGEMED, a través de su calidad de ente fiscalizador, puede solicitar instructivas de hacer un muestreo de un producto X, por ejemplo, ¿no? Ese producto X en cierta cantidad es muestreado de cierto lugar, digamos, ¿no? Y es enviado a lo que es el laboratorio de CONCAMIT. El laboratorio de CONCAMIT, una vez analizado, ya sea cualquier insumo o producto, ya sea por otro tipo de observaciones también, realiza el análisis externo y se encuentra algo como, digamos, no sé, inconformidad o no tiene el principio activo en su totalidad, se decía 500 miligramos de amoxicilina y no se encuentra esa cantidad en cada comprimido, por ejemplo, se solicita a hacer el retiro de ese producto porque se considera que todo el lote no cumple a cabalidad las especificaciones técnicas para ser comercializados. Entonces, lo que se hace es lanzar instructivas para proceder al retiro del producto. Entonces, en esa situación, la empresa es la que sale más afectada porque la instructiva llega de forma directa a la empresa, quienes deben hacer el retiro de este producto a través de ¿qué? De su listado de distribución de clientes, porque hago una trazabilidad, hago mi lote, se supone que yo tengo todo documentado y sé a quienes se ha dispensado, o sea, se ha distribuido este lote, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer el retiro de cada establecimiento farmacéutico a quienes se ha hecho la distribución de este medicamento, ¿no? Previamente se hace también, posterior a esto se hace un informe y una investigación y una disposición final. Ya AGEMED determina si estos productos retirados del mercado se proceden a la destrucción a expensas del laboratorio productor, porque ellos son los que deben proceder a esa destrucción, ¿no? Ellos deben pagar todo el procedimiento tal como establece la norma, ¿no? En presencia de un notario de fe pública, en un área especial de desechos, de acuerdo a una empresa, por ejemplo en el caso de Cochabamba, de EMSA, y retirar por totalidad el producto de todo el mercado, ¿no? Y eso se lanzan también lotes. Muchas veces ha habido una confusión en esto. Cuando se lanza una alerta piensan que es todo el producto, ¿no? Digamos, no sé, un producto X del laboratorio X debe ser retirado del mercado por no cumplir especificaciones técnicas de acuerdo a control externo realizado, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? La gente se alarma y dice, ay, no, ese producto no sirve. No. Cabe aclarar que los productos cuando se lanzan alertas es por lote, no es el producto total. Despacho y transporte. También, como en las anteriores diapositivas mencionamos, que todo debe estar documentado, tanto el despacho, el transporte, la documentación de registros de órdenes de despacho deben estar disponibles en el almacén para hacer la trazabilidad. Eso también es importante. Las fechas, el destinatario y dirección, descripción del producto, condiciones del almacenamiento y de transporte. Nosotros, en el momento de realizar el despacho, se debe validar cómo se está dando, se está acondicionando el producto, si está cumpliendo todas las normas, en especial aquellos que tienen condiciones especiales de almacenamiento, ¿no? Debe haber, como les mencionó, instrucciones estrictas del cumplimiento para el despacho de estos productos y el transporte, ¿no?
cómo está empaquetado, por ejemplo. Ahora se va a ver eso en gran cantidad cuando lleguen las vacunas, por ejemplo, frente al COVID. Ya se están preparando todo, digamos, ¿no? El área de recepción. Entonces, cuando hablamos también de reclamos, tiene que existir también documentación de reclamos, que debe existir mecanismos que faciliten la presentación de reclamos y devoluciones de parte de los usuarios, ¿no? ¿Cómo recepciono ese reclamo? ¿Cómo recepciono o cómo hago la devolución como frente a un posible reclamo de uno de mis clientes? Por ejemplo, si estamos hablando de una importadora o una distribuidora y tras eso asumir las acciones correctivas inmediatas para que esto ya no se vuelva a repetir a través de procedimientos internos con responsabilidades y medidas a adoptarse, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, como el caso que les mencioné hace un momento, ¿no? Yo puedo hacer mi reclamo. Yo pedí el amoxidal simple, la documentación me llega así, pero me llega el amoxidal dúo. Entonces yo puedo decir, yo no he pedido eso, me están facturando como este producto y no, digamos, ¿no? Entonces yo debo hacer mi reclamo formal y la empresa debe responder como tal. Entonces esa área es exclusiva para este tipo de situaciones que deben pasar y debe estar debidamente documentado en un POE también. Ahora, los ejemplos que se les muestra en este momento son situaciones encontradas, por ejemplo, el almacenaje incorrecto de insumos en este caso. Miren las jeringas, una sobre otra, en contacto directo con el suelo, en contacto directo con material de limpieza, con otro tipo de materiales, directamente con focos, como ven en la imagen del medio, con estos focos de iluminación que convencionales las podríamos decir y no las que son requeridas para un almacén donde hay hospederos y son hospederos de polvo, microorganismos que pueden contaminar. Ustedes ven, miren las paredes completamente presentan rugosidades, no son lisas, tendrían que ser de fácil limpieza, el piso lo mismo, no son de fácil limpieza, y aparte de que existen otros materiales que no pertenecen, en este caso es un almacén de jeringas, que no están en adecuado manejo de almacenamiento, ¿no? Esto también es igual, ¿no? Cajas amontonadas, una tras otras, cajas de suelo, una tras otras, estás en contacto directo con el suelo. Es evidente que aquí se ve una mal almacenado donde se corre el riesgo de que cualquiera de estos sueros o por el peso, el último que está ahí en contacto con el piso por el peso, pueda presentar algún tipo de microfisura, digamos, por el peso, ¿no? Y el ingreso de algún microorganismo y la colonización respectiva y que pueden dañar, ¿sí? Ya vemos tal vez, no sé, un suero o una solución que generalmente tiene otro aspecto, la vemos turbia, ¿no? Entonces ya el medicamento está perdiendo completamente su efectividad y su propósito. Eso también es una mala práctica. Estamos viendo todo cómo están incluso sillas encima de los sueros y todo, ¿no? Aquí en lugares donde no existe, por ejemplo, las paredes no son de fácil limpieza, no hay un buen flujo de manejo, un buen flujo del personal que pueda moverse y para poder sacar los medicamentos o hacer tal vez un conteo o un inventario, ¿no? Estos almacenes, por ejemplo, esto de acá, las ventiladoras, ustedes ven, hay otros productos dentro de lo que es el almacén,
El piso tiene rajaduras, las paredes tienen rajaduras, tienen son hospederos de microorganismos. Bueno, estimadas colegas, con eso terminaríamos la presentación. Yo creo que hemos hablado mucho sobre esto. Es en realidad lo que es la aplicación de BPA en un almacén, mucho depende de las características y lo que se va a almacenar. Prácticamente lo que se ha mencionado en todo en lo que es el taller es que son, digamos, lo macro, porque lo más profundo es individual, es particular de cada importadora, ¿no? De cada distribuidora, vende de un establecimiento farmacéutico, se aplica como un mix, voy a decir, ¿no? Que el establecimiento farmacéutico debe cuidar todas esas áreas para conservar bien los medicamentos, ¿no? Y eso es lo que también se evalúa cuando se hace una inspección de buenas prácticas de farmacia, porque dentro de las buenas prácticas de farmacia se evalúan las BPAs también, aparte de otras buenas prácticas como dispensación, recepción, o de atención también, ¿no? Dentro del establecimiento farmacéutico. Estimado licenciado, con esto estaríamos concluyendo lo que es la presentación y el día de mañana estamos con lo que es la continuación también, pero ya con las colegas expositoras respecto al tema también. Muy bien, doctorita, muchísimas gracias. Daremos el espacio para hacer las preguntas que tenemos en nuestro chat, solo una. Podríamos invitar a todos y cada uno de los participantes para que puedan formular sus preguntas. Mientras tanto, se lo doy lectura a que nos envía María Evelyn Pardo Leaño. Doctora, buenas noches. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura y la humedad óptima de un almacén? La temperatura y la humedad relativa, como ya les decía, es independiente. Eso ya lo decide, por ejemplo, ¿cómo estandarizamos eso? Cuando verificamos los insertos, por ejemplo, de cada producto que nosotros vamos a almacenar. Entonces, en los insertos y en el etiquetado del producto dicen, ¿no? Condiciones de almacenaje, dice, almacenar entre 10 y 20 grados, por ejemplo, o entre 15 y 30 grados, por ejemplo, ¿no? Yo, como regente farmacéutico, debo sacar un estándar de lo que de lo que voy a almacenar. Entonces, eso mucho depende. Lo más común es que los medicamentos, bueno, estamos hablando de medicamentos comprimidos, las suspensiones dicen en su inserto hasta 30 grados centígrados, dicen, ¿no? Hasta 25 grados centígrados, y manejamos eso, dejamos hasta 25 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Eso depende mucho de las especificaciones técnicas de los medicamentos que se van a almacenar. Lo mismo pasa con la humedad, el porcentaje de humedad relativa, ¿no? Que también en el inserto dicen. Entonces, yo hago como regente, como profesional entendido en el área, yo debo calificar acorde a eso.